¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en el inicio de este tercer módulo de las enfermedades crónicas no transmisibles en el apoyo de Río Arronte. Vamos a iniciar el módulo de diabetes, una entidad pues realmente preocupante por su creciente prevalencia a nivel mundial y en nuestra población, dado nuestra ascendencia amerindia, tenemos una presentación cada vez más frecuente en grupos etarios más bajos. Por lo tanto, las acciones que debemos de tomar en consecuencia son las de un escrutinio dirigido con la finalidad de poder detectar al mayor número de personas en riesgo e intervenir de una manera preventiva. Es un gusto para mí que parte de este módulo sea dirigido por la doctora Cristina García Ulloa. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna, en endocrinología y cursó una alta especialidad en obesidad. Realizó la maestría en ciencias médicas en la UNAM con mención honorífica. Es estudiante de doctorado, ya por concluirlo, en ciencias médicas también de nuestra universidad. Es profesora adjunta al curso de endocrinología en pregrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana desde el 2013 y actualmente es la responsable de la atención médica del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes CAIPADI del instituto del cual todos nos sentimos muy orgullosos, dado el éxito que han tenido en el tratamiento, abordaje y seguimiento de estos pacientes. Así es que muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros y dar inicio a esta primera charla en el módulo de diabetes. Bienvenida. Muchas gracias a doctora Ivette Cruz, a todo el equipo del Instituto de Salud Pública por la invitación. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este módulo que es, como decía la doctora Ivette, tan importante justamente por la alta prevalencia que hay de diabetes en nuestro país. Y pues bueno, antes de empezar a hablar, ¿no?, sobre lo que es ya diabetes, pues hay que primero saber a quién tenemos que estudiar, cómo detectar y poder identificar a esta población en riesgo y obviamente manejar a estas personas de una manera correcta. Vamos a revisar este caso clínico que preparamos. La que sigue, por favor. Bien. Como lo habíamos visto ya en algunas otras presentaciones, hay ciertos factores de riesgo que son claves. El primero de ellos, obviamente, pues ser mexicano, ¿no? Simplemente por ser mexicanos tenemos ahí ciertos genes que pues tenemos ahí guardados. Obviamente estos genes se van a disparar antes o después dependiendo de muchos otros factores. Pero ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Pues obviamente el tener ya una edad mayor a 40 años y de los factores que van a ir como estimulando o prendiendo más rápidamente estos genes, pues entre ellos tenemos el sobrepeso y obviamente la obesidad, el sedentarismo, esta carga genética que es tener ya familiares, ¿no?, con diabetes. O sea, si tenemos ya a nuestros padres o hermanos o los abuelos con diabetes, como que eso es uno de los principales indicadores de que nosotros mismos tenemos que hacernos pruebas pues a más temprana edad. Otro de los puntos que muchas veces no se consideran es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el antecedente de diabetes gestacional. Aquí lo ideal es que entre la semana 24 y 28 del embarazo, todas las mujeres se realicen una curva de tolerancia a la glucosa para identificar de manera temprana esta enfermedad, que es diabetes gestacional. Pero bueno, si por alguna razón no se realiza este estudio, algo que siempre debemos preguntarle a nuestras pacientes mujeres es el peso que tuvieron los bebés al nacer, puesto que un bebé de más de 4 kilos lo consideramos ya un bebé macrosómico y eso también es un factor de riesgo, obviamente, para la mujer, ¿no? Porque recordemos que en el embarazo hay una gran cantidad de hormonas que están ahí actuando, en los cuales la insulina es uno de ellos, que es de los más importantes. Pero en este caso, que tenemos a un bebé de más de 4 kilos al nacer, ahí también es un factor adicional para el mismo bebé.
Otro de los factores de riesgo, pues es de las cosas que van conformando al famosísimo síndrome metabólico, el tener ya hipertensión, tener dislipidemia, elevación del ácido úrico. Nuevamente, en el caso de las mujeres, pues tener esta resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos y diabetes está muy de la mano con el síndrome de ovario poliquístico. Y a la exploración física no nos debe fallar buscar estos datos de resistencia a la insulina, que obviamente el peso es uno de ellos. Cuando hay sobrepeso y obesidad, como que ya nos empieza a hablar de que por ahí pudiera haber resistencia a la insulina. Y la otra cosa que podemos ver fácilmente es este oscurecimiento en el cuello, que ese es el que más rápido podemos identificar, pero buscar en todas las zonas de pliegues, por ejemplo, en las axilas, en las ingles, en el pliegue inframamario, porque ese oscurecimiento que se llama acantosis, eso es uno de los principales datos de resistencia a la insulina. Y otro muy característico es también en el cuello, estas pequeñas verruguitas que se van presentando, que se llaman acrocordones. Entonces, clínicamente también podemos identificar algunos factores que me hacen sospechar como que la glucosa no tiene un muy buen control y que es mejor hacer estudios adicionales. Y como decíamos, la hipertensión, que es parte del síndrome metabólico, aquellos pacientes que tienen hipertensión, que además está descontrolada y que finalmente incluso tuvieron ya cardiopatía isquémica, esta población tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. La que sigue, por favor. Entonces, de hecho, si vemos esta tabla, justamente hay algunas cosas que podemos hacer muy fácilmente. Al tener a nuestro paciente en el consultorio, algo que preguntamos siempre pues son los antecedentes heredofamiliares. Entonces, preguntar cuántos miembros de la familia y quiénes son, sobre todo para saber el grado, si son familiares de primer grado, que tengan ya diabetes. Lo que comentábamos del sobrepeso u obesidad, que eso es algo muy sencillo de hacer, simplemente hay que pesar al paciente y medir la estatura y lo podemos obtener con una fórmula matemática que es el peso entre la estatura al cuadrado. Cuando este valor está por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, eso es sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad. Pero en otras ocasiones, incluso algunas estrategias de educación a los pacientes es pedirles que incluso en casa ellos mismos puedan estarse midiendo, ¿no?, el perímetro de cintura. ¿Por qué? Porque a lo mejor sacar el índice de masa corporal, hacerlo en casa, puede ser un poco difícil por la cuestión esta de que hay que sumar y dividir y que si la talla al cuadrado. Pero sacar el perímetro de cintura es algo muy sencillo, que es simplemente con una cinta métrica medir este perímetro, y en el caso de las mujeres, cuando este perímetro está por arriba de 80 centímetros y en los hombres por arriba de 90 centímetros, eso es un punto que me está hablando de que hay mayor probabilidad de tener complicaciones metabólicas. Obviamente, la presión arterial, ya habíamos comentado de la hipertensión, que en este caso está definido como una presión arterial mayor a 140/90. Tener dislipidemia, que en este caso, bueno, se pone aquí el colesterol HDL de menos de 35, porque recordemos que también el HDL tiene mucho que ver con ejercicio. Entonces, una persona deportista normalmente tiene el colesterol HDL elevado. En cambio, alguien que no hace mucho ejercicio, pues más bien está bajito. Pero punto importante es una hipertrigliceridemia, debido a que el metabolismo, ¿no?, de la glucosa y de los lípidos, por lo general, cuando tenemos glucosa alta, los triglicéridos también están elevados. Cuando controlamos la glucosa, los triglicéridos también tienden a controlarse. Lo que comentábamos de antecedente de diabetes gestacional, la hiperuricemia, el ovario poliquístico, sobre todo por esta situación, que el ovario poliquístico casi siempre son mujeres, o sea, en un 75% son mujeres que tienen sobrepeso. Y los problemas del corazón. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes? ¿Cuál es el tamizaje? O sea, ya que identificamos estos factores de riesgo o que incluso un paciente bien educado que identifique sus propios factores y acuda a consulta, lo primero que tenemos que hacer pues es tomar una glucosa de ayuno. En este caso, podemos tener 4 diferentes escenarios. El primero de ellos es que tengamos una glucosa por abajo de 100 miligramos por decilitro. En ese caso, consideramos que es un metabolismo totalmente normal. Sin embargo, cuando esta glucosa de ayuno se encuentra ya en 100 o arriba de 100 miligramos por decilitro, tenemos o estamos obligados a hacer estudios adicionales, que ahorita vamos a ver cuáles son.
Sin embargo, tenemos otras tres posibilidades. Una de ellas es que esta glucosa de ayuno se encuentre entre 100 y 125. Eso ya quedamos hasta arriba de 100, eso no es normal. Pero puede ser que a lo mejor incluso sea la segunda ocasión en que el paciente presenta ya dos mediciones de glucosa de ayuno arriba de 126. Entonces, este punto, ¿no? Este escenario en el que tenemos ya dos mediciones arriba de 126 o definitivamente una glucosa arriba de 200, estos dos escenarios finalmente me dan el diagnóstico de diabetes. La que sigue, por favor. Entonces, justamente lo que comentábamos aquí, una glucosa por abajo de 100 miligramos, eso es totalmente normal. Entonces, a lo mejor nada más dar algunas indicaciones de cambio en el estilo de vida y una nueva evaluación al año siguiente. Sin embargo, cuando estamos entre 100 y 125, lo ideal en este caso es una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y ya decíamos, más de 126 en dos ocasiones o definitivamente arriba de 200 en cualquier momento del día, eso me hace diagnóstico de diabetes. Pero regresando un poquito a lo que sería la curva de tolerancia a la glucosa, aquí podemos tener tres escenarios nuevamente. El primero de ellos es que la glucosa a las 2 horas, el valor a las 2 horas, ese es el que finalmente nos va a dar el diagnóstico. Entonces, a las 2 horas puede ser que la glucosa se encuentre por abajo de 140 miligramos por decilitro y entonces en este caso sería una glucosa alterada de ayuno. ¿Por qué glucosa alterada de ayuno? Porque, bueno, ya teníamos a un paciente que estaba entre 100 y 125 y creemos que eso no es normal. Eso es una glucosa alterada de ayuno. Pero finalmente la curva, que eso es un reto para el páncreas, todavía alcanza, ¿no?, a darnos un valor normal. Entonces, en ese caso, el diagnóstico es glucosa alterada de ayuno. Podemos tener un segundo escenario en el cual nos encontramos entre 140 y 199 miligramos por decilitro y aquí el diagnóstico es de intolerancia a los carbohidratos. Y el tercer escenario, si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual al cuarto escenario que teníamos en la franja morada, en la cual tenemos valores arriba de 200, la que sigue, y eso es finalmente diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos escenarios? Volvemos a nuestro punto inicial, en el cual si la glucosa estaba abajo de 100, nada más es dar educación al paciente y hacer cambios en el estilo de vida, procurando mantener un peso saludable y evitar el sedentarismo, ya sea aumentando actividad física o, de ser posible, hacer ejercicio. Si tenemos los escenarios ya después de una curva de tolerancia en la que tenemos glucosa alterada de ayuno o intolerancia a los carbohidratos, en este caso es muy importante siempre educar al paciente, nuevamente para buscar estos cambios en el estilo de vida con una alimentación saludable, eliminar el sedentarismo y buscar siempre un peso que sea saludable. Entonces, en este caso, hay ciertas ocasiones en las que incluso el tratamiento con metformina va a ser de gran utilidad. De hecho, la metformina es de los medicamentos que han demostrado retrasar el diagnóstico de diabetes. Y bueno, finalmente, cuando el paciente se diagnostica con diabetes, nuevamente el tratamiento en este caso es con metformina y controlar todos los otros factores. Recordemos que el manejo de un paciente con diabetes es muy importantes 5 metas que tenemos que alcanzar. Diabetes no solamente es glucosa, diabetes incluye también la presión arterial, control de colesterol, control de triglicéridos y control de peso. Esas son las 5 metas que tenemos que alcanzar en los pacientes con diabetes. Por eso es que aquí lo que comentamos es dar tratamiento con metformina y controlar todos los otros factores que finalmente también pueden aumentar el riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿Cuál sería a lo mejor la diferencia entre intolerancia a los carbohidratos y diabetes en cuanto a la dosis de metformina? Pues es básicamente la intensidad que se podría llegar. A lo mejor en intolerancia a los carbohidratos todavía podemos controlar mucho mejor y a una dosis menor de metformina comparado con un paciente con diabetes que por lo general buscamos la dosis tope de metformina. ¿Me sigue, por favor? Bien, revisemos a este caso clínico. Tenemos aquí a Martín, un paciente que llegó a la consulta con nosotros. Es un paciente de 25 años, o sea, es alguien joven, que aquí, de hecho, quisimos poner a alguien de menos de 40 años. Habíamos comentado que uno de los factores es tener más de 40 años. Sin embargo, por la alta prevalencia que tenemos actualmente en nuestro país, cada vez vemos gente más joven que está desarrollando o que se está diagnosticando con diabetes. Pero aquí obviamente tiene mucho que ver los otros factores de riesgo que se están asociando. Entonces les cuento
brevemente sobre Martín, una persona de 25 años que pues obviamente tiene carga genética, tiene un índice de masa corporal pues de sobrepeso y acudió a consulta pues básicamente porque uno de sus hermanos había tenido diabetes, entonces como que dijo, a ver, ya tengo más familiares, ¿no? Entonces me voy a empezar a hacer estudios. Entonces se hace sus estudios, que son los que vemos en este caso, y se encuentra con triglicéridos en 323. Recordemos que lo ideal es estar abajo de 150. El colesterol HDL está en 47 y el colesterol LDL está en 160, que también es un valor elevado. Y el valor de glucosa se encuentra en 120. Entonces, nuevamente ya estamos arriba de 100, eso no es normal, necesitamos hacer estudios adicionales. En este caso, el ácido úrico está en 6.9 y si ustedes se dan cuenta, estamos pasando este valor de corte, lo cual justamente es otro de los factores de riesgo por este síndrome metabólico y obviamente las enzimas hepáticas también elevadas, ya que esto se ha asociado también a hígado graso. Entonces, ¿ustedes qué harían en este caso? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Es que no la escuché bien. Con estos resultados que estamos viendo aquí en pantalla, ¿qué harían ustedes? Pues como ya tiene varios factores de riesgo asociados, yo creo que como segunda opción de estudio, una curva de tolerancia a la glucosa. Perfecto, exactamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Una curva de tolerancia a la glucosa y considerar o tener siempre muy en mente que por lo menos ya tiene, bueno, no está puesto aquí, pero comentamos que tenía sobrepeso, que además los triglicéridos están altos, que tiene hiperuricemia. Entonces, vamos a ver qué sucede. La que sigue, por favor. Entonces le pedimos la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Alguien recuerda cómo se debe pedir esta curva? ¿O cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se pide? Sí, es con una de 75 gramos de glucosa Ok. Uh-huh. y se mide la glucosa basal y la glucosa a las 2 horas. De Está acuerdo. entre 140 y 199, lo que ya nos había dicho de intolerancia a los carbohidratos, que sería en este caso. Exactamente. En este caso es el diagnóstico final es de intolerancia a los carbohidratos. A veces por cuestiones de costos, ¿no? Con que se haga la medición de la glucosa basal y a las 2 horas, eso es más que suficiente porque dijimos que el valor a las 2 horas, ese es el que me da el diagnóstico. Pero puede ser en algunas ocasiones, o incluso hay algunos laboratorios que nos miden algunas glucosas intermedias. Obviamente la basal siempre la vamos a tener ahí, y podemos también tener a la media hora, a la hora y media, 2 horas, y en algunas ocasiones hasta prolongan la curva hasta 3 horas o 5 horas, dependiendo también de lo que nosotros estemos solicitando. Pero con que tengamos, en casos así como Martín, ¿no? Con que tengamos la basal y a las 2 horas, con eso podemos hacer el diagnóstico. Y efectivamente, en este caso, 156 corresponde a intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué harían ahora? ¿Cuál sería el siguiente punto a realizar? Pues decirle que cambie su estilo de vida, cambiar la alimentación, hacer ejercicio. Ok, perfecto. ¿Cómo va a cambiar su alimentación? Bueno, yo creo que antes hay que evaluar cómo se está alimentando y Uh-huh. con base a eso, pues ya realizar cambios en su estilo de vida, identificar a lo mejor el consumo de excesivo de hidratos de carbono simples o incluso también de grasas saturadas, porque como se mencionó, pues los triglicéridos también se asocian, bueno, son un factor de riesgo. Entonces, yo creo que todo debe de ser individualizado y pues primero evaluar cómo se está alimentando. Totalmente de acuerdo. O sea, primero tenemos que preguntarle bien al paciente qué come, ¿no? Y cómo come. En este caso, muy probablemente no coma bien, porque si tiene sobrepeso, lo más probable es que tenga un consumo elevado de carbohidratos.
Y lo ideal, ¿no? Pues sería que la parte de nutriología, ¿no? Nos apoye una nutrióloga. A lo mejor a veces puede ser difícil, porque si estamos en el pueblo, en el cerro, ¿no? O sea, estamos muy lejos, o a lo mejor el paciente por cuestión de costos no quiere consultas adicionales y todo. Una estrategia que se puede hacer es un plan de alimentación simplificado. Esto es pedirle al paciente, por ejemplo, que registre todo lo que coma, ¿no? Durante 3 días. Eso nos da una muy buena idea de lo que normalmente es su alimentación. Entonces, revisar lo que es el desayuno, la comida, la cena, si hace colaciones. Ajá. Entonces, algo también importante es que no todos los pacientes necesitan comer colación. Eh, um, no todos los pacientes necesitan 5 comidas al día. Con que se hagan 3 a lo mejor es más que suficiente, depende de las características del paciente, si está con insulina, obviamente en un caso como Martín, que todavía ni siquiera tiene tratamiento, pues no necesitamos tanto monitoreo ni tantos tiempos de comida. Pero sí hay muchas cosas que si vamos revisando, ¿no? Incluso muchas veces el paciente piensa que está comiendo de manera muy saludable, pero ya al analizar realmente lo que come, pues la verdad es que no. Entonces, si se está comiendo unos huevos a la mexicana, con un poquito de frijoles y se come 2 tortillas en el desayuno, ¿qué opinarían de ese desayuno? Pues que evidentemente no está mal, o sea, realmente tiene buenas características, eh, pero realmente también tendríamos que evaluar o verificar con el paciente cómo está preparado ese alimento, porque qué tal si tiene los huevos muchísimo aceite y los frijoles pues full de igual refritos con mucha manteca o lo que sea, pero pues si son totalmente preparados de otra forma, pues no tendría ningún inconveniente. De acuerdo. O sea, si es un desayuno que está bastante bien, o sea, está incluyendo proteína, si se comió solamente 2 tortillas, pues son 2 porciones de carbohidrato, más los frijoles, bueno, o sea, parece bastante saludable ese desayuno. O sea, sería nada más revisar, ¿no? Lo que comentaba la doctora Samantha, pues ver fritos en qué, ¿no? Y otra cosa importante, el tamaño de la porción. Porque yo les dije que se come 2 tortillas, pero qué tal que son tortillas así de pueblo, que son grandotas, pues a lo mejor ya no fueron ahí 2 porciones de carbohidratos, sino a lo mejor fueron 4. Entonces también el tamaño de la porción, ese es otro punto muy importante. Y comentaron también por ahí hacer ejercicio. Y entonces, ¿qué le van a decir al paciente? ¿Cómo va a hacer ejercicio? Bueno, es que también considero que la prescripción del ejercicio también tiene mucho que ver con qué tanto el paciente se mueve actualmente. Igual es un paciente que no tiene mucha actividad física, pues no podemos exigir una intensidad, una frecuencia, un tiempo y una duración como muy exacerbada, sino que también tenemos que evaluar las características individuales del paciente para poder darle correctamente una prescripción de ejercicio. Ok, resulta que el paciente no hace nada de ejercicio. ¿Cómo van a indicarle así? Vamos a empezar con... Caminata. Caminata 30 minutos diarios. No tiene tiempo. Pues No tiene podríamos tiempo. promover... Primero romper el sedentarismo, ¿no? Ok, ¿y entonces? ¿Cómo van a romper ese sedentarismo? Yo considero que podría ser con fomentar o más bien romper el sedentarismo con actividades que sean fuera del comportamiento sedentario, como por ejemplo, si está sentado, pues promover que en un cierto tiempo se ponga de pie, haga algunas caminatas cortas, como por ejemplo para llegar a su trabajo, que se baje unas calles antes, que tome escaleras o que pues haga actividades a lo mejor que estén dentro de sus posibilidades,
pero que hagan que el paciente tenga más. Ay, creo que se cortó. Más algo. Ya no se escuchó. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Perdón, decía, no sé desde en qué momento se dejó de escuchar, pero... Que hiciera más. Bueno, actividades que dentro de sus posibilidades hiciera que se moviera o tuviera más movimiento en el día. Exactamente, así es. O sea, si el paciente no tiene tiempo de ir a hacer la caminata, justamente para aumentar la actividad física, aquí es donde entra esta parte de dejar el carro lo más lejos posible, no utilizar el elevador o las escaleras eléctricas, y de verdad, o sea, ¿cuántos de nosotros muchas veces, alguien que está así en el consultorio de junto, ¿no? En la habitación continua, en lugar de, o sea, mandarle un mensajito de WhatsApp, o sea, mejor hay que pararnos e ir y decírselo. Ese pararse e ir a caminar tantito ya quema un poquito más de calorías. Ajá. O muchas veces hacemos así bolita la basura y hasta como de básquetbol le echamos al basurero. No, o sea, hay que pararnos al basurero y tirar la basura, ¿no? Entonces, eso, aunque sea muy poquito, pero estamos quemando un poquito extra de calorías. Entonces, lo ideal para romper el sedentarismo es alcanzar por lo menos 5,000 pasos al día. Si llegamos a 10,000, estaría excelente, pero menos de 5,000 pasos consideramos que es ya una vida sedentaria. Entonces, intentar hacer por lo menos esos 5,000 pasos, y bueno, ya si logramos los 10,000, eso sería lo ideal. Y ya después, poco a poquito, ir metiendo ya algo de ejercicio. O sea, ya decirle al paciente, bueno, ¿cuál es la recomendación de ejercicio? ¿Cuántos minutos a la semana? ¿Qué hacemos? Pues normalmente recomiendan 150 minutos a la semana. Exacto, son 150 minutos a la semana para mantenerse saludable. Este valor de 150 minutos cambia cuando lo que queremos es bajar de peso o mantener el peso perdido. Pero si es una persona, o sea, aunque tenga obesidad, ¿no? O sea, si es una persona que jamás ha hecho ejercicio y que no está acostumbrada y de repente le pedimos que haga 250 minutos a la semana, obviamente no lo va a hacer. Entonces ahí lo que hacemos es irnos poco a poquito. Entonces con que haga los 150 minutos a la semana, no importa, ya estamos haciendo que se mueva y estamos empezando algo de ejercicio. Y la otra cosa, si vemos de esa manera, más o menos sería que hicieran 30 minutos diario. Pero si es el típico paciente, como decíamos al principio, no tiene tiempo, no tiene ni siquiera 30 minutos de hacerlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sugerirían? ¿Escuchar? ¿Sí? Bueno, agregando un poco al comentario que dijo Valeria de poder decirle que aleje un poco el bote de basura o que camine un poco más. Hace poco nos comentaba y yo creo Híjole, se está perdiendo. Pacientes es algo muy común, el hecho de que pueda agregar. Creo que ya mejoró el internet, sí. ¿Ya? ¿Ya pues? Sí. La aplicación Pomodoro que comentaba el doctor, en la que es una cuenta de 25 minutos y pasando esos 25 minutos te da 4 minutos como para que te puedas parar y hacer, pues, y yo creo que para ese tipo de pacientes es algo un poco cómodo, ya que también como que pueden relajarse y pararse un rato, ir por agua. Sí, sí. O sea, lo ideal es cada media hora pararse 5 minutos o cada hora caminar 10 minutos, porque necesitamos aumentar la actividad física. Y esto es muy importante porque a lo mejor puede ser que sí hagan ejercicio, pero si todo el día me la paso sentada y nada más en la noche hago el ejercicio, eso no tiene el mismo impacto. Además de que aumenta el riesgo de tener algunas lesiones. Entonces, realmente lo que va a funcionar es que
aunque sea poquito, pero todo el día me esté moviendo y ya después, o temprano en la mañana o ya en la tarde noche, hacer el ejercicio. Por eso se sugiere hacer esas pausas, ¿no? Cada media hora o cada hora para estar también en movimiento continuo. Pero volviendo al punto de que si necesitamos 30 minutos diarios de ejercicio y no se pueden lograr, aquí también lo que se les puede decir a los pacientes es que no tienen que ser los 30 minutos completos o seguidos, sino que incluso podemos separar por tiempos el ejercicio a lo largo del día. Entonces, a lo mejor tengo 15 minutos en la mañana, puedo hacer 15 minutos de ejercicio en la mañana y 15 minutos en la tarde-noche. Entonces, al día hice mis 30 minutos y tienen el mismo impacto a que si hubiera sido los 30 minutos seguidos. Entonces, si el paciente dice, es que no tengo tiempo, pues yo creo que 15 minutos sí tenemos, ¿no? O sea, podemos separar nuestros momentos del día de tal manera que alcancemos este mínimo de 30 minutos, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Podrían pasar la que sigue, por favor? Gracias. Gracias. Bien, entonces habíamos comentado, perfecto todo lo que me dijeron, diagnóstico, intolerancia a los carbohidratos y el plan. Empezaron muy bien con dieta y ejercicio. Cambios en el estilo de vida son básicos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos también darle tratamiento farmacológico al paciente. Entonces, en este caso, que es intolerancia a los carbohidratos, la propuesta es empezar con metformina, que sería 500 miligramos cada 8 horas. Esto es porque mínimo necesitamos alcanzar 1,5 gramos. Por otro lado, si recuerdan, los triglicéridos también estaban altos. Entonces, darles un fibrato en esta ocasión también es muy buena opción. Y el colesterol LDL también se encontraba pues en el límite superior, en 160. Entonces, darle una dosis bajita de una estatina también es opción. Y ya decíamos, un plan de alimentación y ejercicio, porque lo que vamos a buscar es que si es un paciente con sobrepeso o incluso con obesidad, que se pierda por lo menos el 5% del peso corporal y ya después vamos a ir perdiendo más y más peso. Entonces, la cuestión en cuanto a la pérdida de peso es que hay que considerar que no vamos a poder llevar a todos los pacientes a un índice de masa corporal por abajo de 25. Eso biológicamente no es factible. Imagínense a una persona que tenga un índice de masa corporal de 38. Si yo lo quiero llevar a 25, no se va a poder, porque son demasiados kilos arriba. Obviamente, si hace cirugía bariátrica, pues perfecto, ¿no? O sea, es mucho más probable que lo alcancemos, pero con pura dieta y ejercicio no se va a lograr. Entonces, decirle eso al paciente, porque también, si no, también se va a frustrar, ¿no? O sea, que nunca va a llegar a tener el cuerpo de modelo. Entonces, ir poniendo metas, ¿no? De cuántos kilos ir perdiendo. Entonces, si es una persona que pesa 100 kilos, por ejemplo, y vamos perdiendo el 5% del peso corporal, eso es que baje 5 kilos en los siguientes 3 meses. Eso equivale a que bajen 1 kilo y cachito por mes. Entonces, incluso platicándolo de esa manera y con metas mucho más realistas, es más fácil que el paciente se apegue y que no se frustre. Entonces, ya que se alcanza a ese 5% del peso corporal, perfecto. Entonces, ahora vamos a proponer una nueva meta que sería el 10% del peso inicial. Entonces, si este paciente que empezó con 100 kilos ya alcanzó ese 5%, ahora sería 10%, pero de los 100 kilos. Entonces, ahora es que pese 90 kilos en los siguientes 3 meses. Entonces, si manejamos siempre al paciente por metas, es mucho más factible, porque, o sea, cualquiera de nosotros, si nos dicen, dentro de un mes tienes que bajar 1,2 kilos, es, pues sí, o sea, sí lo puedo hacer, ¿no? A que si les dicen, tienes que bajar 5 kilos en el próximo mes, y les híjole, ya está como más difícil, ¿no? Y aparte ni siquiera es realista. Entonces, siempre manejan al paciente por metas. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer pues con estos pacientes que estamos identificando con riesgo de desarrollar diabetes? Obviamente disminuir el riesgo cardiometabólico. ¿Por qué? Porque el paciente no se va a morir por tener la glucosa en 500. De eso no se mueren. De lo que se mueren es de las complicaciones a largo plazo.
de las complicaciones micro y macrovasculares, porque esos son los que dañan al corazón, nos llevan a un infarto y ahí quedan. Entonces, el riesgo cardiometabólico, eso es lo que tenemos que disminuir. ¿Cómo lo hacemos? Ya habíamos dicho, identificando a estas personas con mayor riesgo con una glucosa plasmática de ayuno. Si está arriba de 100, pedimos una curva de tolerancia a la glucosa, y si finalmente el diagnóstico es de diabetes, entonces a la siguiente consulta, la siguiente medición sería, pero de hemoglobina glucosilada. No empiecen haciendo diagnósticos con hemoglobina glucosilada. Identificar a estas personas de alto riesgo cardiovascular, que sería incluso aquellas personas que tienen ya dislipidemia, hipertensión, obesidad. Identificar todos estos factores y tratarlos de manera individual y oportuna. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo ahorita, como les decía, o sea, diabetes no solamente es la glucosa. Este paciente también tenía hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, sobrepeso, hiperuricemia, ¿no? Entonces también son varios factores que aumentan este riesgo. Tomar muy en serio la pérdida de peso y el ejercicio, porque incluso hay muchos trabajos en los cuales se ha visto que al bajar de peso, incluso son pacientes que ya después ni siquiera requieren tratamiento para la presión arterial o incluso la dosis de los hipoglucemiantes es menor. Entonces, el control de peso es lo que nos va a ayudar también de gran manera. Y tratar siempre todos estos problemas de manera oportuna, agresiva e idealmente de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque recordemos que no somos todólogos, somos médicos. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener ayuda de alguien de nutriología, de alguien de psicología, de un activador físico, hay que utilizarlos, ¿ok? Hay que trabajar en equipo. La que sigue, por favor. Y como decíamos, ¿no? O sea, por lo menos, quitar ese sedentarismo. Vean esta gráfica como el riesgo, ¿no? De tener complicaciones cardiovasculares, el principal factor fue la inactividad. Lo vemos aquí en la gráfica en azul. La barra más alta es inactividad. Y vean la tabla que está del lado derecho, si se dan cuenta, dice mortalidad por todas las mortalidad prematura por cualquier causa, viene enfermedad cardiovascular, y siempre vienen dos números. El primer número que aparece es lo que yo voy a disminuir ese riesgo simplemente aumentando mi actividad física. Entonces, con que yo me mueva más a lo largo del día, disminuye 31% mi mortalidad por cualquier causa. O sea, una tercera parte de los pacientes se están beneficiando. Obviamente, si hago ejercicio, este porcentaje sube hasta 45%. O sea, casi la mitad de los pacientes se beneficiarían de hacer ejercicio. Y lo mismo lo vemos para todas las otras enfermedades. Si nos vamos a diabetes tipo 2, que es justamente el que nos interesa para este módulo, con que identifiquemos a las personas en riesgo y empiecen a hacer más actividad física, estoy protegiendo al 40% de la población. Y obviamente, si hacen ejercicio, es a más del 50% de los pacientes que vamos a poder retrasar la aparición de diabetes. La que sigue, por favor. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Hola, yo tengo una duda. Claro. ¿Por qué la hemoglobina glucosilada no es considerado, o bueno, no lo podemos utilizar como un parámetro de diagnóstico? Ok, obviamente las guías nos dicen, ¿no?, que si la hemoglobina glucosilada está ya por arriba de 6.5, eso es diagnóstico de diabetes. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría, ¿no?, si un paciente, a Martín, vamos a suponer, ¿no?, la glucosilada hubiera salido en 6.3. Bueno, no, quiten que sea de Martín, ¿no? O sea, nos sale una glucosilada de 6.3. En teoría pensaríamos que está pues bien, ¿no? O sea, que no tiene diabetes. Sin embargo, hay muchas cosas muy importantes. La primera, ¿no?, y la más importante es que no en todos los laboratorios está validada la forma en la que se mide la hemoglobina glucosilada. La mejor manera de medirlo es con HPLC, la cual no está en todos los laboratorios. Entonces, si no es HPLC, el valor que nos da de glucosilada no va a ser del todo confiable. Ese es número 1. Número 2, recordemos que la hemoglobina glucosilada es el porcentaje de glucosa que se le pega a la hemoglobina solita, la que transporta el oxígeno. Entonces, pacientes que tienen hemoglobinopatías nos va a dar valores distintos.
Una persona con anemia, pues como tiene menos hemoglobina, el porcentaje de glucosa que se le pega es mayor, entonces nos va a sobreestimar el valor de hemoglobina glucosilada. O pacientes con poliglobulia, ¿no? Un paciente con obesidad, que ronca hacia más no poder, ¿no? Y además fuma, va a tener poliglobulia. Entonces, al tener más hemoglobina, parecería que el porcentaje de glucosa que se le pega es menor. Entonces, en estos pacientes va a infraestimar el valor de hemoglobina glucosilada. Pero no solo eso, o sea, recuerden que hay variantes. Está la hemoglobina fetal, está la carboxihemoglobina. Entonces, si el paciente tiene estas variantes, nos puede dar valores incluso muy bajos de hemoglobina glucosilada. Pacientes, hemos tenido, por ejemplo, pacientes con eritrocitosis y tienen diabetes. Sé que tiene diabetes porque ha tenido mediciones de glucosa arriba de 200, pero a la hora que le medimos hemoglobina glucosilada, por esa eritrocitosis, resulta que sale en 3.5. Entonces dijimos, pues no tiene diabetes, no es confiable. Entonces, son muchos factores que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos analizando la hemoglobina glucosilada. Y otro punto muy importante, un trabajo que se realizó incluso aquí en México, realizado por el doctor Carlos Aguilar, justamente a estas personas, ¿no? que salían con una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, que ahí pues no me da diagnóstico de diabetes, pero no es normal. ¿Qué hizo? Que a esta población con una hemoglobina glucosilada no diagnóstica de diabetes les hizo curva de tolerancia a la glucosa y resulta que el 40% de ellos tenían diabetes. Entonces, si a un paciente de repente le piden una hemoglobina glucosilada así nomás porque sí, ¿no? Y les digo, sale en 6.2, 6.3, así como que no, o sea, no me da diagnóstico de diabetes, tiene 40% de probabilidad de que en realidad sí tenga diabetes y que sea una diabetes incipiente, que apenas está empezando. Entonces, por eso es que preferimos no utilizar así de entrada una hemoglobina glucosilada, sino mejor irnos por el gold estándar, que es la curva de tolerancia a la glucosa. Ok, muchas gracias. De nada. Doctora, yo tengo una duda. Claro. Actualmente ya no existe como tal entonces la terminología prediabetes, entonces ahora ya ocupamos glucosa alterada en ayuno e intolerancia a los carbohidratos. No, el término de prediabetes incluye glucosa alterada de ayuno e intolerancia a los carbohidratos. Aquí el problema es que pues los endocrinólogos preferimos no decir que el paciente tiene prediabetes, porque para empezar es un continuo, ¿no? O sea, vamos paso a paso. Pero cuando al paciente le decimos, o sea, hacemos la curva y sale intolerancia a los carbohidratos, ¿no? Y al paciente le decimos, usted tiene prediabetes. Aquí el problema es que el paciente va a decir, es prediabetes, pues no tengo diabetes, ¿no? Entonces, pues todavía me la puedo llevar así como muy light. Entonces, cuando realmente lo que queremos es que en ese momento se hagan todos los cambios necesarios para evitar que llegue a diabetes, el paciente no lo capta de esa manera. Y entonces dice, pues es pre, o sea, no pasa nada. A diferencia que si le das tal cual el diagnóstico, tiene intolerancia a los carbohidratos, o sea, está ya a nada de desarrollar diabetes si no se cuida, es muy distinto porque le estás dando algo que no es antes de, sino que es un diagnóstico ya como tal. Entonces, sí existe todavía ese término, pero los endocrinólogos preferimos no utilizarlo. De acuerdo, muchas gracias. Y entonces, a los que tienen glucosa menor de 140, pero mayor de 100, ya les podemos iniciar metformina si están saliendo con glucosas capilares, porque es que, bueno, no todos tienen todos los pacientes tienen para hacerse como tal su curva de tolerancia a la glucosa, y ahorita pues los hospitales no lo están haciendo. Entonces, si en glucosas capilares sale por arriba de 120, ¿le podemos dar tratamiento? Hay que individualizar mucho a cada paciente. La verdad es que hacerse una glucosa es un estudio ya tan estandarizado que cualquier laboratorio es confiable en la medición de glucosa y no es nada caro, nada caro. Por eso les decía que incluso por cuestiones de costos, si quieren hacer la curva y pedir solamente basal y 2 horas, con eso lo hacemos, porque de verdad que medir glucosa no es caro y es mucho mejor para tener ya un diagnóstico más certero. Y en aquellas personas que tengan, pues por glucometría, ¿no? Estos valores entre 100 y 140, y sería más bien 126, 125, porque ya si tiene esas glucometrías arriba de 126,
pues ya prácticamente eso ya es diabetes, ¿no? Entonces, o sea, si tiene ya diabetes, ya hay tratamiento. Y en el caso que esté entre 100 y 125, pues además de los cambios en el estilo de vida, y lo ven así con sobrepeso, la acantosis así toda bien marcada, ¿no? Mejor sí empezarle metformina. De acuerdo, muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Y por ejemplo, si un paciente tiene un HOMA alterado, pero en la curva de tolerancia a la glucosa sale, digamos, menor a 140, por decir 130, ¿ahí cómo sería, en qué clasificación o cómo lo estaría considerando? ¿Se tendrían que repetir los estudios o por qué uno sale alterado y el que supuestamente nos puede decir que en este caso lo que mencionaba usted sobre la curva, que si está, que es el gol estándar y si está alterada, entonces por eso, con eso podemos ver si tiene o no diabetes, ahí qué podría estar pasando. Lo que pasa es que el HOMA es un índice de resistencia a la insulina. En la historia natural de la enfermedad, ¿no? En diabetes, lo primero que hay es una resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque, bueno, si la glucosa se empieza a elevar, la respuesta normal del cuerpo pues, es también elevar la insulina, pues para compensar y controlar esa glucosa que ya se nos está yendo un poquito arriba de 100. Seguramente han escuchado por ahí el término del paciente con obesidad metabólicamente sano. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que son pacientes con obesidad y no tienen, ¿no?, muchas de las complicaciones ya de la obesidad, porque todavía están secretando mucha insulina con la finalidad de compensar y controlar esos valores de glucosa. Entonces, ese índice de HOMA que nos está saliendo elevado, de lo que me habla es que el paciente está secretando insulina, pero muchísima, porque tiene también mucha resistencia a la insulina. Es raro que teniendo un HOMA elevado, la curva de tolerancia a la glucosa también salga normal. Pero en caso de que eso sucediera, de lo que me habla es que es un paciente que todavía, o sea, está secretando suficiente insulina, aunque sea un montón, pero todavía está siendo capaz de controlar esa glucosa. Recuerden que la curva de tolerancia a la glucosa es un reto al páncreas, o sea, lo retan con 75 gramos de glucosa. Eso es un montón, es muchísima glucosa. Entonces, le están poniendo el páncreas a un reto a que lo controle. Entonces, este paciente que salga todavía normal, con un HOMA alto, quiere decir que secreta mucha insulina con la finalidad de todavía compensar. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, ¿esta curva tiene alguna pues, podría tener alguna complicación en adultos mayores si se les llega, por ejemplo, a decir que se le solicita una curva de tolerancia o no hay ningún problema? Porque, pues, como dice, es muchísimo, ¿no? Un riesgo, no un riesgo, pero sí un reto para el páncreas, darle esa cantidad de no hidratos es de carbono. Porque incluso el laboratorio, les digo, o sea, como eso, medir la glucosa está tan estandarizado y es tan sencillo que incluso hay laboratorios en los que miden la glucosa basal, ¿no? Si esta ya sale arriba de 126, ni siquiera continúan con la curva porque ya tienes un valor arriba de 126, entonces ya, pues vais a su casa, o sea, esto ya no está bien. Y en caso de que saliera en 124, ¿no? Entonces, ok, procedemos con la curva. Aunque sea un adulto mayor, aunque le den esos 75 gramos de glucosa, no le va a causar daño, ¿no? O sea, si te refieres a que le vaya a dar ahí una crisis hiperglucémica, no, o sea, no, para nada. O sea, para que le dé ya una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, hay algo más que los desencadena. Casi siempre es una infección de vías urinarias, una infección respiratoria, algo, ¿no? Algo más que generó ya una cetoacidosis, un estado hiperglucémico. Y más bien, así de forma aguda, es mucho más peligrosa, así es peligrosísima una hipoglucemia, porque es así, o sea, se desmaya el paciente, sufre el cerebro, sufre corazón. Pero, o sea, que de 124 le ponga 75 gramos de glucosa, o sea, es un reto para el páncreas, pero no tanto para el cuerpo, o sea, no va a ser una crisis hiperglucémica, no la hace.
Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, buenas tardes, disculpe. Hola. Soy médico pasante. Quería preguntarle sobre una paciente. Lo que pasa es que me llegó una paciente al consultorio con una hemoglobina glucosilada de 7.1. En eso, pues ya ahorita en esta semana la estoy vigilando a nivel capilar con su glucómetro y al azar el resultado me sale menos de 140. Hoy en la mañana se lo tomé otra vez y me salió en 102. En ese, pues ya no quise iniciar hipoglucemiante porque pues no conocía muy bien a la paciente, pero es un adulto mayor y pues ya en estos 3 días que ya he estado vigilando a nivel capilar, me salen pues valores considerables. En ese caso, ¿qué medidas debería de llevar? ¿Dietas y ejercicio o iniciar hipoglucemia antes? ¿Qué son medidas considerables? O sea, ¿normales? Ajá, por ejemplo, en la mañana, el día lunes me salió en 135, al azar. El martes 132. Y ya el día de ayer, ayer fue en ayuna, me salió en 101. Y ya hoy otra vez en ayuno, 102. Ok. Ahí, ¿qué medidas debería de tomar? Algo que es importante es que no midan las glucometrías solamente en las mañanas, ¿no? O sea, acuérdense que el paciente vive con diabetes, no amanece con diabetes, ¿no? Entonces, en este caso sí es conveniente que hagan glucometrías antes de desayunar, otro día antes de comer, otro día antes de cenar, porque a lo mejor está teniendo 111, ¿no? En la mañana, pero no sabemos cómo está antes de la comida o antes de la cena. Entonces, también de eso dependería si le empiezan o no algún tratamiento hipoglucemiante. Vamos a suponer que todas las glucometrías, o sea, antes de desayunar, comer y cenar, están en valores adecuados, ¿no? Entonces, en este caso, se puede quedar solamente con plan de alimentación y ejercicio. ¿Por qué? Porque 7.1 la verdad es que está con muy buen control y siendo un adulto mayor, tendría mayor riesgo de hacer hipoglucemias. Entonces, 7.1 en un adulto mayor está muy bien. Pero sí habría que considerar también cómo está la función renal, cómo está funcionando el hígado, ¿no? Porque hay algunas ocasiones en que, no digo que sea este caso, ¿no? Pero hay ciertos pacientes ya en falla renal que entran en autocontrol. Como ya no depura bien el riñón, la insulina que se aplican dura más tiempo en sangre. Entonces hay que ver también que la función renal esté adecuada. De hecho, doctora, tiene 0.6 de creatinina, pues está Perfecto. valor normal. Ajá. No, entonces solamente sería dieta y ejercicio. Sí, pura Ok, dieta. gracias, doctora. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Cristi. Es importante, nada más para comentar algunas cuestiones de las que se han estado hablando en este escenario, que existen diversos métodos, como mencionó la doctora Cristina, para diagnóstico de diabetes. Sin embargo, aún en las encuestas de salud nacionales en Estados Unidos, podía existir mayor prevalencia del diagnóstico por un método que otro. Entonces, siempre es importante considerar que la sensibilidad de los métodos va a identificar al mayor número de casos y definitivamente en ese contexto, como bien comentó la doctora Cristina, vale la pena abogar porque el paciente se pueda hacer una curva si es que hay discordancia, porque su sensibilidad es muchísimo mayor que la que pudiera tener alguna otra metodología. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Cris, a todos por estar aquí. Les pido que califiquen, Salud Pública siempre nos pide calificar estas videoconferencias con la finalidad de poder mejorar año con año las presentaciones para todos ustedes. Y en plataforma, pues están ya los siguientes materiales para la siguiente videoconferencia en viernes, van a ser de 1 a 2 de la tarde y vayan revisando con tiempo y con calma y puedan emitir sus dudas en este momento
a los médicos que están pues apoyándonos con esta gestión. Así es que les agradezco muchísimo que estén aquí y buen fin de semana a todos. Gracias a Salud Pública, a Tere, a la maestra Norma, a Ulises por estar coordinando estas sesiones y grabándolas. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Cris, un abrazo. Muchas gracias, Ivy. Saludos a todos. Gracias por la invitación.